Hermano, Dios le bendiga grandemente. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Bueno, he titulado el mensaje de hoy, como dicen ahí, cómo saber usar las estrategias para obtener la victoria actualmente. Quiero comenzar dando la introducción respecto a lo que está aconteciendo en estos días, ¿no? Las noticias en la televisión y en los periódicos es alarmante, todas las cosas que están aconteciendo. Terremotos en Siria, terremotos en Turquía, guerras en Ucrania con Rusia, tsunamis y no sé a dónde, y cuestiones. La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Mateo dice que cuando acontecerán estas cosas, ¿no? Cuando el Señor hablaba del fin de los tiempos, ¿no? Y dice que la misma circunstancia nos iba a decir, ¿verdad? Y hoy en día estamos viendo esta situación que está desarrollándose en el mundo entero, ¿verdad? Guerras, acontecimientos catastróficos naturales, porque los terremotos es algo impredecible, algo que sucede, que no sabemos cuándo va a suceder, a qué hora va a suceder. Los tsunamis igual, todas estas cosas que están aconteciendo, estos desastres naturales, el Señor lo dijo, que dice que al final iban a haber terremotos que como nunca han habido. Y en estos últimos tiempos hemos visto unas circunstancias de varios terremotos que están superando ya las escalas de Richter. Por lo menos el terremoto de Japón, hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, tuvo casi 9 grados en la escala. Y el de Chile también tuvo un grado de 9 también. Y mira el de ahora, el de Turquía no fue tan alto, pero la duración duró mucho. Eso fue. No fue tan intenso el terremoto, pero duró mucho. Y por eso devastó gran parte. Y luego otro, que fueron 2 seguidos. Entonces, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y estamos en una situación que nos preguntamos por qué está sucediendo estas cosas. El ser humano son las conversaciones en la calle. Tú te pones a ver y es lo que tú consigues en la calle, en el bar cuando te vas a tomar cortado, en la guagua cuando coges la guagua, en el centro de trabajo donde tú trabajas. Esos son los comentarios que tú vas oyendo en el transcurso del día, del diario vivir. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Verdad? Dice, Dios se ha apartado del ser humano. No, Dios no se ha apartado del ser humano. Más bien Dios quiere que el ser humano tenga arrepentimiento genuino. ¿Verdad? Dice que Él ha retardado su venida, esperando para que todo aquel proceda al arrepentimiento genuino. ¿Verdad? Pero mira, Dios en cualquier momento tendrá que tomar la decisión. Y dice que ese momento va a ser un acontecimiento tan grandioso. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por su iglesia. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados. Bueno, y quería introducir esto como ¿por qué nosotros como creyentes, vamos hablando de personas ya creyentes, actualmente tenemos batallas, tenemos problemas, se nos desarrollan circunstancias que a veces no nos las entendemos, ¿verdad? Dice, ¿por qué nosotros tenemos estas batallas? ¿Por qué, Señor? Si yo estoy yendo a la iglesia, Señor, yo estoy orando, Señor, que estoy haciendo estas cosas, pero ¿por qué vienen estas circunstancias? Me pongo en la piel de la hermana, la pastora Yadira, ¿verdad? Mira esta circunstancia que le está pasando con la hermana. Hace la semana pasada estaba bien Yané, no tenían este problema, y en esta semana mira todo lo que ha acontecido a la familia pastoral con la circunstancia de Yané, ¿verdad? Esto es una lucha, una batalla que están ellos librando justamente en este momento. Entonces, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué, Señor, nos está pasando estas circunstancias? Si nosotros, Señor, estamos contigo, nosotros estamos alabando, te estamos sirviendo, Señor, estamos haciendo estas cosas, ¿por qué nos sucede? ¿Entiendes? Son preguntas que nos hacemos como creyentes, ¿verdad?
Dice, Dios, ¿por qué si el mundo, mira cómo está el mundo, y aquel que es mundano, mira cómo vive, mira todo, cómo está siendo prosperado, y yo, Señor, mira cómo estoy, Señor, yo que te sirvo, yo que esto, y ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, vamos a ir desglosando por qué nosotros tenemos que prepararnos, adiestrarnos para obtener las victorias actualmente. A veces nosotros nos queremos lanzar a conquistar el mundo, como dicen ahí, pero no vamos a conquistar el mundo, y a veces vamos a conquistar el mundo con un patinete eléctrico. Ese es el armamento que llevamos. ¿Tú vas a conquistar el mundo con un patinete eléctrico? No. Entonces tenemos que tener las estrategias, y tener las estrategias es saber qué armamento, qué instrumentos, qué vamos a usar para obtener esa victoria. Amén. 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 Pero, ¿y cómo obtenemos esa victoria? ¿Cómo obtenemos esa estrategia? Consultándola con el Señor, ¿verdad? Mira como dice Éxodo 15:3. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y que su voluntad es que su pueblo, su ejército espiritual, aquí su ejército espiritual terrenal, los que ya hemos confesado a Cristo con nuestros labios y creemos que Él es el Salvador, ¿verdad? Nosotros somos sus ejércitos aquí, pero nosotros tenemos que buscar la estrategia. ¿Quién nos va a dar la estrategia? El Señor, ¿verdad? Hay situaciones difíciles, a veces nos ponemos, Señor, y a veces nos ponemos rodillas en tierra y empezamos a tener esa conversación, esa intimidad con el Señor, buscando la respuesta del Señor, pero lo estamos haciendo bien. A veces no sabemos si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Dice, nosotros tenemos que ser preparados, adiestrados, pero hay 3 versículos que coinciden con la misma palabra, y esos 3 versículos uno está en 2 de Samuel 22:35, la otra está en Salmo 18:34 y el otro está en el Salmo 144:1, y dice así: ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Eso dice 2 de Samuel. Y en Salmo 18:34 dice: ¿Quién adiestra mi mano para la batalla, para intensar con mis brazos el arco de bronce? Y el Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Él es el que nos adiestra. Él es nuestro tutor, Él es el que nos va guiando, Él es el que nos va dando la sabiduría para nosotros poder enfrentar estas circunstancias que hoy estamos viviendo en la actualidad. Satanás no trabaja las 24 horas, Satanás nunca descansa. Él siempre va a estar acechando, siempre va a estar atacando. Y cuando usted declaró por sus labios, confesó a Cristo como su único verdadero Salvador, usted declaró también por sus labios ser enemigo de Satanás. Y Satanás va a ir contra usted. No es porque usted ahora ya es cristiano, dice, no, ya soy cristiano y yo ahora vengo a la iglesia, me siento los domingos, canto 3, 4 alabanzas, me voy a mi casa y vengo el otro domingo y así ya no. Ahora usted se hizo enemigo también de Satanás y Satanás va a ir contra usted. Que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Porque Satanás siempre va a estar. Él no quiere que tú salgas a la calle a buscar almas para Cristo. Él lo que quiere es destruir esas almas. Y entonces, al serte tú cristiano y buscar almas a la calle, te haces enemigo de Satanás. Satanás no quiere que tú ganes almas para Cristo. ¿Entiendes? Y eso es lo que está hoy en día aconteciendo. Cuando la iglesia se prepara, mira todo lo que ha acontecido desde cuando se presentó el proyecto de salir de aquí, buscar un local, todo. Empezaron las trabas, empezaron las oposiciones, empezaron esto, empezó aquello. A veces nosotros confesamos, y una de las cosas que tiene Satanás, que él no tiene discernimiento, él no tiene revelación. Él no tiene revelación. En cambio nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos revelación. El Señor nos revela. Y esa es una de las cosas que envidia Satanás, que él no tiene revelación. Entonces, cuando nosotros empezamos a proyectar y empezamos a orar, claro, Él está atento a todas las actividades que nosotros hacemos, las oraciones. Cuando nosotros estamos en las casas de oraciones, estamos nosotros, pero Satanás también tiene ahí su personal, escuchando qué es lo que estamos poniendo en el altar de oración y pidiéndole al Señor.
Porque él no tiene el discernimiento, él no tiene eso de saber lo que nosotros vamos a hacer. Pero cuando nosotros lo confesamos, lo estamos pidiendo, enseguida él capta y él va a ir contra usted. Y va a ir contra sus planes, y va a ir contra sus proyectos, y va a poner muchos obstáculos para que usted no avance. Y entonces por eso nosotros tenemos que tener y pedirle al Señor que nos dé las estrategias, que nos desarrolle las estrategias para nosotros poder alcanzar y lograr lo que nosotros realmente queremos alcanzar. Por eso es que cuando nosotros pedimos algo o queremos hacer algo en primera persona, tenemos que pedírselo al Señor, ¿verdad? Señor, pongo este proyecto que yo tengo para mi empresa, por decir, o Señor, yo pongo este proyecto para mis estudios, o Señor, yo tengo este proyecto de esta adquisición que quiero hacer de qué sé yo, de un bien y raíces, o de un coche, o de lo que quiera. Pero pongamos eso lo primero al Señor, y el Señor te va a dar, ¿verdad? Te va a decir audiblemente a través de alguna persona, te va a dar la confirmación. Pero a veces queremos hacer las cosas sin consultarle a Dios. Se las consultamos cuando ya lo hicimos. ¿Entiendes? Como diciendo, bueno, Señor, ya lo hice, ¿no? Cuando ya la vamos a hacer. Sí, no, también. Entonces, no, nosotros tenemos que, y entonces el Señor nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la estrategia para poder lograr y alcanzar lo que realmente. Hay cosas que a veces el Señor va a decir no y va a parar, ¿verdad? Pero el Señor siempre quiere el beneficio y el bienestar para sus hijos. Amén. A veces, trayendo un bienestar a tu hijo, como lo estábamos hablando el otro día, mi esposo y yo, hemos estado orando por aquellos que están sin trabajo, ¿no? Para que abra puertas por los trabajos. Pero cuando tú consigues un trabajo que justamente coincide con el domingo, con el día de congregación, ¿verdad? Eso es de Dios. Yo no creo que Dios te dé a ti un trabajo para quitarte el único día que te estás congregando. ¿Entiendes? Eso es de Dios. No es de Dios. Entonces, yo no creo que Dios te dé eso a ti. ¿Quién te lo puso? ¿Quién te lo arregló? El enemigo. Ya está, es el enemigo. Dios, no, Dios me dio este trabajo. Gracias, Señor, gracias por este trabajito. Pero te apartas de los caminos de Dios, ya no vienes más, ya no te reúnes en la casa de oración, ya no vienes el domingo porque tienes que trabajar, ya llegas cansado, no te apetece nada porque llegas cansado del trabajo. No. Entonces, cuando realmente es de Dios, más bien te va a dar la oportunidad para que tengas más gozo, más deseo de venir a buscarle a Él. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que consultarle, ¿verdad? Él es el que nos adiestra para la batalla. Él es el que nos va adiestrando. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que saber discernir cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Estamos, como decía el pastor al inicio, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Vivimos en este mundo, nos desplazamos en este mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas a la vista, ¿verdad? Vienen las tentaciones, muchas cosas nos tentan, pero no, nosotros tenemos que poner un stop, ¿verdad? Un stop. Las cosas de Dios son de Dios y las cosas del mundo son del mundo, ¿verdad? Y hay que saber decir no cuando es no y saber decir sí cuando es sí. Yo les he estado hablando a los jóvenes últimamente sobre estos acontecimientos que están poniéndose al día a día de ellos. Hoy las tecnologías, las cosas que están en el mundo, los están atrapando. Ellos están siendo arropados por el sistema de este mundo. Por eso yo les digo a los padres, tengan cuidado, estén pendientes de las actividades de sus hijos, revísenle sus móviles, revísenle sus cuentas de Instagram, de Facebook, de todas estas cosas, actividades. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quiénes se están reuniendo? ¿Entiendes? Ellos podrán cumplir ahora 18 años, pero están bajo tu techo, están bajo tu cobertura. Igual. No, sí. Claro, es tu padre y ustedes tienen que obedecer a sus padres, ¿verdad? Sujetarse a sus padres. Amén. Sí, ¿por qué? Porque
El sistema de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es distracción. Cuando hay una distracción, ¿qué sucede? Nos apartamos de la palabra de Dios. Hoy en día tú le preguntas a un chico, ¿dónde está su Biblia? Aquí en el móvil. Entonces, los he pillado porque lo he dicho. Habla Jehová. Mira, búscame el versículo ese. Allá va, que no estoy en la Biblia. Está en el móvil, pero está en otro lado. No está en la aplicación. No, espérate, que lo voy a abrir. Ay, no, es que la cerré un momentico. Entonces, ¿a quién le está mintiendo? No me está mintiendo a mí, le está mintiendo al Señor. ¿Ah? Entonces, es fuerte, ¿verdad? Y hoy en día, si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, Satanás va a venir y nos va a destruir. Y va a venir por más fuerte. Y va a venir más con más fuerza, porque tú sabes quién se conoce la palabra de que comienza hasta donde termina. El diablo, mira, la sabe más que las asambleas bíblicas que hay. Ese se sabe la Biblia completita. ¿Verdad? Mira, hay un pasaje bíblico, ¿verdad? Donde vamos a buscarlo, está en Lucas. Está en Lucas 4. Lucas 4. ¿Quién tiene Lucas 4? Que me ayude por ahí con el papelito. ¿Qué verso? No, ajá, yo leo a uno por ahí que tiene. Dice Lucas 4. Escrito está. 4:4. Sí, ese mismo es. 4:4. Escrito está. No, Lucas 4 del 1 al 13. Al 13. ¿Ah? Lo compro y lo leo. ¿Lo tienes tú? Sí. Ponlo y lo lees. Vale, y dice así: Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorarás, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. En este pasaje bíblico hay la tentación, ¿no?, de Satanás a Jesucristo, ¿verdad? Dice que Jesucristo en ese momento viene de pasar 40 días, 40 noches en el desierto, ¿no? Haciendo un ayuno en el desierto. Imagínate, yo lo más cerca que estaba en el desierto ha sido en la duna de Maspaloma y no caminé ni 3 metros y me quemé los pies. Imagínate, el desierto de día es caliente y de noche es un frío también, y pasa 40 noches. Justamente se le aparece cuando ya está terminando, ¿no? Y Jesús, por supuesto, era 100% Dios, pero también era 100% hombre y tenía hambre. Entonces, ¿con qué empezó Satanás? ¿Cuál fue la primera tentación que le ofreció? Le digo, lo tentó por la comida, ¿no? Le digo, ¿verdad? Convierte esta piedra en pan y aliméntate. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. En Cristo está, le dice Jesús, en Cristo de toda palabra. Y después lo vuelve a tentar, ¿no? Le ofrece lo que ofrece el mundo normalmente hoy en día a los jóvenes y a todo el mundo. La vanagloria, le quiere dar toda la riqueza, le quiere dar todos los reinos, te lo daré si te postrares y me adorares. ¿Y qué le dice Jesús?
Escrito está nuevamente, le dice, escrito está, solamente a Dios adorará. Escrito está. ¿Ah? Y dice que nuevamente lo traslada y lo lleva a Jerusalén al pináculo del templo, ¿no? Y le dice que se tire, ¿no? Porque ahí dice Satanás, ahí como escrito está y escrito está, ahí viene Satanás y usa una verdad. Escrito está, lánzate y no te pasará nada, porque Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Ajá, ¿verdad? Le está diciendo una verdad, pero ¿qué le dice? Una verdad mal aplicada. Una verdad mal aplicada. Por eso es que nosotros tenemos que tener estrategia, que cuando nosotros venga Satanás, el enemigo, a querernos disfrazar algo, tener discernimiento y poder saber cómo confrontarlo. Amén. Amén. Así es. Y mira cómo le contesta Jesús. No le dice, escrito está. ¿Cómo le dice? Que también no. Dicho está. ¿Ah? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dicho está. Y ya está. ¿Qué hizo Satanás? Dice que por un tiempo, se apartó por un tiempo y lo dejó. Pero ¿por qué quiero ir, o me fui a este episodio de la Biblia, a este pasaje bíblico? Porque Satanás es muy estratega. Él utiliza siempre una media verdad para confundirte. Y siempre te va a ofrecer cosas a la vista que son tentativas y buenas, son buenas, pero que al final va a ser perjudicial para ti, para tu entorno, para tu familia, para la iglesia, para los que te rodean. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere es destruirte para que tú no puedas avanzar en el ministerio, en el desarrollo que Dios te ha dado a ti, para que avances en el ministerio que te ha dado. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Satanás es un estratega de lo bueno. Y mismo Jesús lo dice. Él siempre está maquinando. Dice en segunda de Corintios, ¿no? No olvidéis de las maquinaciones de Satanás, que él siempre está maquinando, él trabaja las 24 horas, él siempre está buscando maquinaciones para destruir al creyente, al cristiano. Y también como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso es que nosotros, y le digo a los jóvenes, que nosotros tenemos que prepararnos y conocer de las Escrituras, porque cuando vengan los días malos, cuando vengan esos días que Satanás va a venir a tentarte, tú le vas a decir a él, escrito está, y dicho está, y está, y aquí está, y aquí está, y en el libro tal dice esto, y en el libro aquel dice allá, y eso. Tener mucho cuidado. Veo con preocupación eso, y el otro día cuando estábamos viendo la película aquí con los jóvenes, me tocó mucho esa película. Esa película habla sobre realmente lo que está sucediendo hoy en las iglesias. Hoy los jóvenes de la iglesia lo que quieren es, como dicen los cubanos, lo que quieren es cháchara. Lo que quieren es que siempre tener actividades, vamos para aquí, vamos para allá. Pero no, lo importante es tener conocimiento pleno de las Escrituras. Amén. Porque eso es lo que los va a salvar a ustedes. No papá, no mamá, no estar viniendo los domingos, porque usted puede venir el domingo hoy aquí y ya está. Pero mañana, pasa mañana cuando no esté pastor, pasa mañana cuando no esté papá y mamá que no me estén viendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Debemos tener cuidado, ¿verdad? Nosotros dicen que somos los testimonios vivos del Dios que nos libró, ¿verdad? Que nos trajo, ¿verdad? Que a resplandecer. Nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los que vamos llevando las buenas nuevas de salvación a esta tierra. Y Dios nos ha traído, muchos somos de aquí extranjeros, muchos somos, no sé, hay unos cuantos que son de aquí, pero muchos somos extranjeros. Fuimos traídos de tierra lejana, porque Dios tiene un propósito con esta tierra. Amén. Dios tiene un propósito con esta tierra. Y usted y yo no estamos aquí por casualidad. Así es. Yo me estaba acordando días atrás
nuestra venida, cómo fue nuestra venida. Una cosa, yo le decía, Señor, pero una cosa que nosotros ni pensábamos, pero yo venía para España, ¿con quién? ¿A dónde? Nada. Y en 3 oportunidades, y seguía, ¿te acuerdas? Una vez llevando al pastor, estando en Venezuela, que venía para acá, y yendo en el coche hacia el aeropuerto, una pastora profeta me profetizó de que yo venía para España. Sí. Después nuevamente en otra ocasión volvió y me lo confirmó, y después nuevamente volvió y me lo confirmó. Bueno, será que voy para España, digo yo. Pues. Yo cuando me lo dijo la primera vez, yo no era creyente. Yo fui tocado una noche antes en la casa de mi amigo pastor Alejandro, allá en Venezuela. Esa noche fui conmovido, me gustó el ambiente, me gustó el trato de los hermanos, y ese día hubo una palabra, algo cambió en mí ese día. Esa noche pasó algo ahí. Yo no era creyente, es más, yo llegué allá y le dije a Marilyn, vamos un ratito, lo saludamos, lo despedimos y vámonos. Y vámonos, y ya no, y de paso tenía un culto. Y le decía, no, Michael, ese culto, Marilyn. Y entregamos lo que le vamos a entregar en la tarde y vámonos. Y fuimos los últimos en salir. Nos fuimos a los últimos. Y al día siguiente el pastor me dice, no tengo que me llevar el coche que me iba a llevar, se le dañó, no sé cómo es cosa, me voy a tener que ir en autobús. Le digo, no, muchacho, ¿cómo te vas en autobús? Fui para el trabajo, le dije a mi hermano, mira, préstame el coche, vete tú con la ruta, que yo voy a llevar a Alejandro para el aeropuerto. No, sí, está bien. Y fui y lo llevé para el aeropuerto, que lo acompañó la pastora de la iglesia donde estaba. Y bueno, ahí fue donde me dio la profecía de que yo venía a España, ¿no? Y entonces, nuevamente, en otra ocasión, le invitan a la pastora a la casa de mi suegra, que de una vigilia era, Mari, una vigilia, ¿no? Una vigilia, hacer una vigilia en la casa de mi suegra y tal. Y yo esa noche venía de viaje. No, eso fue la última vez. Bueno, me vuelvo a ver, y la tercera vez, otra vigilia, y ahí Dios me toca mi corazón, confesé al Señor por mis labios, empecé a llorar como un niño, me arrodillé, eso fue llorar, una cosa que bueno, me dio y bueno, cambió mi vida. Es una cosa porque yo era una persona soberbia, era una persona, bueno, borrachín. Si lo confieso aquí, verdad que nuestro matrimonio casi estaba ya terminado, porque yo era una persona que me iba todos los días, trabajaba en una empresa cervecera, imagínate, una empresa montada todos los días en un camión de cerveza, llegaba a las 3, 4 de la tarde y dejaba el camión y me iba para donde los clientes. ¿Qué eran los clientes? Bares, licorería, prostíbulos, patios de bola, remates de caballo, todo lo que tiene que ver con pecado, imagínate. Y entonces salía de ahí, llegaba a las, 12, 1, al día siguiente me levantaba bien tempranito, me iba otra vez a trabajar y al día siguiente lo mismo, siempre era lo mismo. Ya nuestro matrimonio estaba prácticamente casi destruido. Pero vino El Salvador, vino el Señor, Le doy gracias, Señor, que pusiste la vista en esta persona que no merecía, ¿verdad? No lo merecía, pero así hace Dios. Dios quiere transformar las vidas. Dios quiere hacer transformaciones, pero tenemos que dejarnos transformar. ¿Y cómo nos dejamos transformar? Cuando nosotros nos dejemos adiestrar por el guerrero, el varón de guerra, que dice ahí en segunda de Samuel, en segunda de Éxodo 15:3. Amén. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que Él quiere darte, ¿qué padre no le quiere dar, como dice, qué padre no le quiere dar cosas buenas a sus hijos? Dios quiere darte las bendiciones, Dios tiene preparadas muchas bendiciones para tu vida, pero tenemos que buscarlas y pelearlas. A veces no llegan tan fácil, a veces tenemos que pelearlas. ¿Entiendes? Para nosotros alcanzar esas bendiciones tenemos que pelearlas. El mismo Daniel oró, ¿verdad? Dice que tuvo una oración y dice que en ese mismo instante esa oración fue
Oída, fue contestada. Pero dice que hubo una oposición, ¿verdad? En los cielos, ¿verdad? Y tuvo que pedirle, ¿quién fue el que le pidió ayuda? A Gabriel, al arcángel Miguel. al arcángel Miguel para que Vino Gabriel y luego le pidió ayuda al arcángel Miguel. Miguel para confrontar, porque Dios, Satanás no quiere que reciba esa bendición, ¿entiendes? Y siempre va a enviar a sus secuaces a que no recibas esa bendición. Por eso tenemos que pelear las buenas, estando en las buenas y estando en las malas. A veces nosotros en situaciones difíciles, mira, yo veo ahora a mi pastora en la situación que está allá en el hospital, estará llorando, clamando, arrodillada, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Pero a veces son circunstancias que nosotros no sabemos qué está sucediendo, ¿entiendes? Y a veces nosotros tenemos que entregarle las cosas al Señor. Amén. Y el Señor hará. Él dice que Él hará. Amén. ¿Y cómo ganamos nosotros terreno? ¿Cómo alcanzamos nosotros terreno en el campo de batalla? Porque una de las cosas cuando la gente va a la guerra o los países se confrontan, los reinos se confrontan, casi siempre son por territorio, ¿verdad? Quitarle territorio, obtener territorio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros le quitamos territorio a Satanás? Satanás él es el que domina el mundo, el sistema de este mundo, y él está en este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ganarle ventaja, y tenemos que ganarle terreno en su entorno. ¿Entiendes? ¿Cómo nosotros tenemos para ganarle ese terreno en lo espiritual a Satanás? En primer lugar, en la oración. En la oración. Tenemos que ser fervientes, constantes en la oración. ¿Entiendes? Cuando nos levantemos en la mañana, antes de irnos a acostar a la cama, darle las gracias y todas las bondades que el Señor nos ha dado, a ser agradecidos con el Señor. La oración es un arma poderosa. Un arma poderosa. Nosotros tenemos que estar orando. ¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos orando? Pero verdaderamente orando. No es orar como dice el pastor. Yo oro 3 veces, pastor. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y a veces cuando me meto el bocadillo a las 4 de la tarde, digo, gracias Señor por este bocadillo. Esas son las 4 oraciones que hacen ayer. No, tenemos que ser fervientes en la oración, ser constantes en la oración. Cuando nosotros nos entramos y nos conectamos a través de la oración, con esa comunión con el Señor dice que Él está atento, el oído de Él está atento a las súplicas y a las palabras de su siervo. Amén. Y entonces hay un ejemplo, ¿verdad? Cuando habla de la oración, dice, eso está en Lucas 18, ¿quién tiene Lucas 18 del 1 al 8? Amén. Léamelo, pastor, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Este relato refleja, ¿verdad? Lo que es la oración, ¿no? En este relato refleja la viuda representa al cristiano, ¿verdad? Que está orando. El juez injusto representa a Dios, y ¿verdad? Y al enemigo lo representa el adversario, ¿no?
Entonces, cuando nosotros, dice, siendo Dios tan bueno con nosotros, no va a estar pendiente de nosotros, de nuestras oraciones. Él está pendiente de nuestras oraciones. ¿Entiendes? Y hay veces muchas peticiones que nos dice, Señor, ¿por qué tú no me contestas? Señor, tengo tanto tiempo orándote por esto. Y Señor, cuando el Señor no te contesta, es porque no es el tiempo de Dios. Cuando el Señor te contesta, es porque ahora, el pastor da un testimonio, ¿verdad? Que cuando él se quería venir a España, bueno, ya vendo esto, vendo el coche, vengo y me voy para España y tal. Ahora no. Cuando perdió el coche, le robaron el coche, cuando entró a la casa, ahora sí. Bueno, Señor, y ahora ¿cómo me voy si no tengo nada? Bueno, pero es así, el Señor es así. El Señor es así. Y así hacemos, ¿verdad? Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender los tiempos de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios, cuando dice no, es no, y cuando dice sí, es sí. Y es así. Entonces nosotros a veces nos ponemos y nos confrontamos con Dios. Porque Señor, ¿por qué? Porque Señor, no, Señor, ¿para qué, Señor, tú quieres esto? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿para qué, Señor? Tú estás permitiendo que yo esté pasando esta circunstancia. Señor, ¿para qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo saque de esta situación? Eso es lo que nosotros. Y el Señor te va a dar. Amén. 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 Bien. Una estrategia de oración. Segunda estrategia, alabar y adorar. Dice, en medio de la alabanza de su pueblo, hay gozo. Está Él en su habita Él. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita ahí. Amén. Y bueno, vamos a irnos a un capítulo de la Biblia que está en Segunda de Crónica. Vamos a ir a Segunda de Crónica, versículo 20, 1 y 2. ¿Quién tiene Segunda de Crónica 1 y 22? Capítulo. El 20. Segunda Crónica 20. Sí, versículo 1 y 2. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros más de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y vinieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de la Siria. Y aquí ellos están en Hasesontamar, sí, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Sí, está ahí. ¿Verdad? Aquí hay una situación que hace 2 semanas atrás la estuvo predicando el pastor, ¿verdad? Que es raro que no viene el pastor. No, acá donde Rosy. Él va una vez por mes allá. Vale. Él estuvo predicando sobre este acontecimiento, ¿no? Ya más o menos muchos saben de qué aconteció en esta batalla. Dice que vinían los hijos de Moab, los hijos de Moab y de Amón, ¿no? Los amonitas y los moabitas. Y venían a confrontar a Israel, al pueblo escogido de Dios. Y entonces, ahí aconteció algo que hasta el día de hoy no saben qué fue lo que sucedió, pero sucedió. Hay un enfrentamiento, eran 2 pueblos o 2 tribus que venían a pelear contra Israel, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel tuvo temor, porque cuando vieron, ellos ya lo estaban viendo desde la distancia, veían la gran cantidad del ejército. Dice que eran aproximadamente unos 32,000. Calcula más o menos entre las dos, unos 32,000 guerreros, de paso guerreros, no estaba hablando de 32,000 guerreros, y contra ese pueblo, ¿no? Entonces, ellos lo primero que hicieron fue consultar a Dios y empezaron a alabar a Dios.
Y Dios le respondió, le dijo, esta guerra no es de ustedes, esta guerra es mía, déjenmela a mí y yo haré. Y ahí aconteció algo tan sorprendente. Él le da unas instrucciones ahí. Dice en el versículo 17, dice, yo le revelo un plan detallado en el versículo 17 y 23. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, parados, está quieto. ¿Quién tiene ese texto bíblico del 17 al 23? 20 17 No, Sí. hay uno que es del 17 al 23, Capítulo 20. del mismo capítulo 20. Yo tengo el del 15 al 23. Bueno, ese, del 15 al 23. Dice, y dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová ha dicho así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Zid, y los hallaréis juntos al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peguéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jehová, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y en alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y serán prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza, Jehová puso contra los hijos de los Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Moab y los de Amón se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Amén. Mira, en esta circunstancia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento? Lo que hizo fue alabar y cantarle a Dios solamente. Mira, Josafat le dijo, tomó a unos cuantos, ¿verdad? De la tribu dice que de los levitas y de Coré, ¿no? Dice que tomó a un grupo y ustedes solamente van a cantar y adorar. Porque si ustedes creen que Dios está con nosotros, Dios hoy hará algo aquí. Amén. Y mira, y hubo una manifestación y hubo algo tan impresionante que ellos no tocaron ni siquiera, tomaron espadas con sus manos. No fueron, ni siquiera pudieron desenfundar las espadas, porque ellos mismos se mataron entre ellos. Algo aconteció, algo sucedió, hubo una gran confusión en esa batalla, que salieron victoriosos y ni siquiera utilizar el armamento. Amén. Para que vean lo grande que es nuestro Señor. Y ese Señor que hizo eso en ese momento es el Dios que hoy nosotros le servimos, y Él lo puede hacer hoy también. Amén. Así es. Así que en medio de la alabanza, en medio de las tribulaciones, en medio de lo que usted esté circundando, cántele al Señor, alaben al Señor. Él dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. A veces nosotros, pero ¿en qué situación? En esta ejemplo, se me muere un familiar muy cercano
Es una situación, ¿verdad? Dice que hay luto en nuestras vidas y habrán ganas de adorar. Pero Dios dice que sí, porque en medio de la oración Él llena nuestro corazón de gozo y nos da Él nos llena. Es algo que no lo entendemos, pero cuando nosotros lo ponemos en obra y lo hacemos, se manifiesta el poder de Dios y nos da esa tranquilidad, esa paz que a veces la tenemos por allí olvidada. Él es nuestro Dios de paz, Él es nuestro Dios de amor. Amén. Entonces, no se le olvide cantarle en medio de las tribulaciones al Señor y el Señor responderá. Amén. Otra estrategia: atar y reprender al enemigo. Como le he dicho, el enemigo siempre va a estar buscándote la caída, siempre va, como dice el pastor, él te tapa cuando haces algo mal, pero cuando lo hace, enseguida te destapa para dejarte avergonzado, ¿verdad? Delante del mundo y de tus hermanos en Cristo, porque somos pecadores, a veces fallamos, tenemos circunstancias. Dice que a veces haciendo cosas buenas, pecamos. Haciendo cosas buenas, pecamos, si no las sabemos hacer. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado en esas cosas. Pero el Señor dice que Satanás siempre va a venir a buscar cómo darte una zanquillada, cómo meterte el pie para que tú te caigas, ¿no? Entonces, nosotros en ese preciso momento, nosotros sabemos cuando el enemigo va a atacar, porque dice que el que mora en nuestro ser, ¿verdad?, es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos da el discernimiento para saber cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala, cuando una cosa es de Dios y cuando una cosa no es de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos esa comunión, cuando tenemos esa relación con Dios, Dios nos muestra. Amén. ¿No le ha pasado a veces a usted alguna circunstancia de que, mira, a mí me ha pasado varias veces, qué sé yo, voy a salir a una intersección de una calle y de repente no freno y cuando me asomo viene un coche que mira, que si me hubiese metido me saca. El Señor, yo digo gracias Señor, porque mira, una vez lo hice ahí en la laguna, no viene nadie, pero después me dio como no, voy a frenar. Cuando frené, mira, venía un coche que sí, mira, le pasó no sé a cuánto. Yo creo que me rozó la trompa el coche, pero el Señor me guardó. Que si yo me hubiese trazado, me hubiese matado, porque justamente me había dado por el lado mío. Así que a veces el Señor nos da el discernimiento y más muchas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y entonces, atar y reprender al enemigo. ¿Quién tiene Hechos 16, del 16 al 18? Lea usted. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven, esclava, que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Amén, amén. Esta mujer, esta chica, esta esclava, estaba diciendo algo malo. ¿Qué estaba diciendo? Estos son los hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Que los que andan pregonando la salvación y tal. ¿Estaba diciendo algo malo? No, estaba diciendo algo bueno. Pero, ¿por qué Pablo dice que la confrontó? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo se regresa y le dice: sal de ahí, espíritu inmundicio, sal de ese cuerpo? ¿Verdad? Tenía un espíritu, dice un espíritu de adivinación, y dice que los ¿cómo se llama? Los propietarios tenían grandes ganancias con esta mujer, porque tenía ese espíritu de adivinación y sacaban beneficio de ella. Pero
¿Por qué molestaba? Dice, porque dice, no era la primera vez que se lo decía a Pablo. Cada vez que pasaba, cada ratico le decía, estos son los hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Y cada ratico. Entonces llega un momento que Pablo se voltea y se enoja, ¿no? Dice, sal de ahí, ¿verdad? Pero por eso, ¿por qué? Porque Dios le dio el discernimiento. Le dijo, hay un espíritu que está operando y ahí está, y sale ahí. Entonces, por eso le digo, nosotros, aquí mora el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y nosotros Él nos da el discernimiento. Hay cosas buenas, como esta mujer, esta chica no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad, estaba diciendo una verdad. Estos eran los hombres que estaban los hijos estaba diciendo una verdad. Pero lo estaba diciendo ya que era tan cansón que llegó el momento que Pablo se molesta, se voltea y la reprende. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo reprender a un demonio, cuándo reprender a un espíritu de todo, que siempre andan por ahí burlándose y atacando y diciéndote. Hay que saber. ¿Right? Y eso es muy importante, tener ese discernimiento. ¿Y cómo tenemos nosotros ese discernimiento? Siempre lo digo, teniendo la comunión con Dios, cuando estamos entrando en oración, cuando leemos la palabra, cuando nosotros nos leemos la palabra, Dios nos enriquece todos los días. Cuando tenemos esa comunión a través de la palabra, dice que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero la mejor manera, la mejor forma que Dios te puede hablar es a través de la Escritura. Es la forma perfecta. ¿Cuántas veces te has estado leyendo un pasaje bíblico y el Señor le trae una revelación de un pasaje bíblico que a lo mejor lo has leído, qué sé yo, 3, 4, 5, 10 veces? Pero en ese momento, en ese preciso momento que estás leyendo, el Señor te trae una revelación. ¿Entiendes? Y es Dios hablando a tu corazón, Dios hablando a tu espíritu. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que saber en qué momento nosotros tenemos que actuar reprendiendo a un demonio que nos esté molestando, ¿verdad? Que nos esté perturbando. Amén. Porque eso es una de las cosas que Satanás busca, al desgaste, a desgastarte. ¿Y cómo te desgasta? A través de estos espíritus que te están molestando, siempre te están buscando molestarte, desagradarte, buscarte de que tú pierdas la paciencia, ¿entiendes? Y entonces saber cuándo tú tienes que reprenderlo. Amén. A veces esta mujer estaba, ¿verdad? Que yo digo, estaba diciendo cosas buenas y el Pablo enseguida se volteó, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tuvo el discernimiento, tuvo la revelación, ¿verdad? A través del Espíritu, que le dijo que ahí había un demonio, que había un espíritu, ¿verdad? De adivinación. Y enseguida dice que en el mismo momento la reprendió y salió. Amén. Entonces nosotros también tenemos que aprender. Y es un arma muy importante, ¿verdad? Una estrategia que nosotros tenemos que usar. A veces hay vecinos que el Satanás lo usa, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que te están molestando, y a veces hay que reprenderlos, ¿entiendes? Porque son instrumentos usados por Satanás para molestarte, pues, para desquiciarte, para que te salga de tus cabales, porque él lo que quiere es perturbar tu vida. Amén. Otra de las estrategias está en actuar proféticamente. Actuar proféticamente es tener la revelación de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, hacerlo. Dios a veces manda a hacer cosas que para el mundo son locuras, pero el que tiene discernimiento y el que tiene el conocimiento de Dios sabe que Dios te lo está mandando a hacer porque Él va a hacer algo a través de esa acción. Amén. Y entonces esta acción es actuar proféticamente. Mira lo que pasó en el libro de Josué cuando la toma de Jericó, ¿verdad? Dice en el capítulo 6, ¿quién tiene el capítulo 6 de Josué? Yo lo tengo, del 1 al 6. Del 1 al 6, sí. La toma de Jericó. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entrará ni salía.
Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entrado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad. Una vez estos haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nahum, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Amén. Es importante destacar que aquí esta es la primera batalla o la primera, ¿cómo se llama? Conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, ¿verdad? Dando vueltas, y cuando llegaron a la tierra prometida, bueno, pues solamente dice que 2 de los que salieron de Egipto conquistaron, que fue Josué y Caleb, y toda la descendencia de todos aquellos que salieron, ¿no? Pero aquí es importante destacar esto, ¿verdad? De que era la primera batalla, la primera conquista. Dios les mandó a conquistar, y hubieron dudas, cuando se mandaron a los espías, ¿verdad? Dijeron: vayan a ver qué es lo que hay allá, ¿no? Hay tierra gigante, tierra que... Entonces Dios dijo: no, esta es la tierra que yo les he dado, esta es la tierra prometida, esta es la tierra que yo que dice que brota leche y miel, ¿verdad? Esta es la tierra que yo les he prometido que le daré, y se la estoy dando. Pero ustedes van a hacer esto, y el Dios le da unas instrucciones. Darán 7 vueltas alrededor de la ciudad. Las ciudades antes, en los desiertos, en esa época, eran amuralladas y tenían unas torres que le decían las atalayas, donde se colocaba una persona y estaba mirando desde lo alto si venían algún enemigo a derribarla o a conquistar la ciudad, ¿no? Entonces estaban estos, pero se presentó este ejército, ¿no? Y empezaron, ellos no fueron, sino que empezaron a darle vuelta, hicieron las instrucciones que Dios le dio, porque era según la descripción de esta ciudad, una ciudad que, de paso, estaban como en una zona alta, y empezaron a darle vuelta, y las murallas eran altas. Dice que era alta, entonces muchos dicen que decían que era imposible penetrar esas murallas, que cómo hacían para penetrar esas murallas, porque eran paredes anchas, gruesas y altísimas. Entonces, bueno, Dios dio unas instrucciones. Cuando Dios te manda a hacer unas instrucciones y te da unas instrucciones, obedezca, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Amén. Si el Dios Señor te dice: mira, dale 15 vueltas a esa silla, Señor, bueno, yo no sé, pero yo le voy a dar las 15 vueltas. No sé qué va a suceder que después que le dé las 15 vueltas a la silla, pero si tú me mandas a dar 15 vueltas a la silla, yo le voy a dar 15 vueltas a la silla. Amén. Porque Dios quiere entregarte algo, ¿verdad? Cuando tú le des las 15 vueltas, el Señor te entregará algo. ¿Ah? No sabemos, pero es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Entonces, cuando actuamos proféticamente, cuando Dios te manda a hacer algo proféticamente, hágalo, porque es Él el que te quiere entregar. Dios le entregó a Jericó sin ellos tampoco usar nada. Solamente le dijeron: ya de 7 vueltas, usan unos cuernos de carnero, toquen bocina,
Y al séptima bocina, el pueblo, ¿qué dijo que tenía que hacer? Gritar a gran voz, ¿verdad? Y caerán los muros. Y cuando hicieron todo esto, tal cual como el Señor se lo dijo, sucedió lo que sucedió. Y conquistaron a Jericó. Amén. Entonces tenemos que actuar, ¿verdad? Proféticamente. Amén. Otra estrategia. Ya voy a terminar. Pero quiero que ustedes se vayan adiestrando, que vayan tomando y los que tengan apuntando, estén apuntando, porque son estrategias muy importantes para nosotros lograr y alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. ¿Quién me va a ayudar con Éxodo 14:15? Amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Ya? Sí. Amén. Bueno, en este episodio vemos la salida de cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y es perseguido por el ejército de Egipto y se consigue, ¿verdad? El ejército de Faraón se consigue frente al Mar Rojo. Entonces ya de paso están rodeados por montañas y atrás el ejército de Faraón, que eran no sé cuántos, dicen que eran un montón de carros de a caballo y guerreros a caballo y no sé cuánto, y se consigue con un mar al frente y no tienen barca. Salieron con lo que pudieron salir de Egipto, ¿verdad? Y ellos nunca pensaron de que se iban a conseguir el Mar Rojo, porque si no, aunque sea una tripa inflada, se hubiesen llevado. Pero no consiguieron nada, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí? ¿Verdad? Dice que por un momento Moisés se para delante del pueblo y habla a su pueblo y le dice: Dios no nos ha traído para aquí para que fallezcamos o muramos aquí, ¿verdad? Ni para que seamos apresados por el ejército, porque Dios no nos ha mandado a salir para nuevamente regresar. Dios nos ha mandado a salir para darnos la libertad. Amén. Entonces se pone ahí, yo no sé cómo hace Moisés, ¿verdad? Y se da la vuelta y habla a ese pueblo que tiene ahí y le dice: confiar en Dios. Confía en Dios porque Él hará algo hoy. Él hará algo porque Él cuando hace una promesa la cumple, sí o sí. Amén. Y Dios le prometió a Moisés de que Él iba a librar a su nación del pueblo, de la mano de Faraón y del pueblo de Egipto. Y Dios, cuando se presentó esa circunstancia, Moisés dudó. Moisés dudó en un momento, dice: Señor, y dice ahí la palabra, dice dudó, pero con la sabiduría que Dios le dio a Moisés, Moisés pudo voltearse y decirle al pueblo: confiar en Dios. Confía porque Dios nos ha traído hasta aquí, no para que fallezcamos o para ser apresados y devueltos nuevamente a la esclavitud de Egipto. Si estamos aquí es porque Dios hará algo. ¿Verdad? Amén. Y nosotros tenemos que confiar cuando depositamos la confianza en Dios, cuando Dios te manda a ti a hacer algo y te consigues esas murallas o te consigues ese mar rojo al frente o te consiga lo que te consiga. Si Dios te dijo que lo hiciera, hazlo. Hazlo porque Dios está contigo. Pero si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas. Porque a veces salimos y nos estampamos allá porque Dios no nos ha dicho. No, pero es que no. A veces tenemos que saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuando habla nuestro yo, nuestra carne, ¿verdad? Eso también hay que saberlo, aprender. ¿Entiendes? Porque a veces no lo discernimos, a veces no, porque sí, yo voy para allá porque Dios me dijo, y cuando van, ¡pum! Para atrás. ¿Y qué pasó? Pero Dios no te dijo.
No, pero no será el tiempo de Dios, pero si yo sé que el Señor me dijo, no, a lo mejor le creíste a tu corazón, a tus emociones, ¿entiendes? Y a veces tener cuidado en estas cosas. Pero cuando Dios habla y Dios promete y Dios te ha dicho y confirmación de que sí, sí lo hace. Amén. Y Dios hace. Y una de las cosas que dijo es que no pares, que avances, que vayas en marcha. Ahí lo dice en el capítulo, en el 15. En el capítulo 15. En el capítulo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Dios de Israel? Que marchen, que no paren, que no se detengan, porque lo prometido se los daré. Amén. Y a veces nosotros, Dios nos ha prometido que nos va a sacar un local. Sí, nos va a sacar un local. No debemos parar, no debemos sentarnos, no debemos aparcar, debemos avanzar, seguir orando, seguir esperando. Porque Dios ha prometido de que nos va a sacar de aquí, nos va a entregar un local, y yo creo en Dios, yo creo que mi Señor ha dicho lo que ha dicho y tenemos que creer. Amén. Así que pastor, no detenga, siga avanzando, no detenga la marcha. Amén. Pastor, ¿cuál es la estrategia en el número 5? Perdón. La del 5, ¿cuál es la La que estrategia? acaba de decir. Debemos avanzar. La de marchar, no avanzar, pues, no detenernos. Cuando Dios te habla y te ha dicho, y es confirmación de Dios, y Él te diga que no te detengas, que marchen, como decía el versículo, no te detengas. A veces nosotros nos detenemos porque dudamos. El mismo Moisés, cuando vio el ejército de Faraón atrás y vio el mar rojo adelante, él dudó. Digo, ¿y ahora? Señor, me sacaste de la tierra de Egipto y ahora tengo el ejército de Faraón atrás mío, y ahora llego aquí y me consigo el mar rojo aquí de frente, y ahora ¿qué hago? ¿Ah? Dudó, pero confió, se volteó, y el Señor le dijo, confía en mí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué milagro sucedió ahí? Se abrió el mar rojo, ¿verdad? Y todo el pueblo marchó, ¿verdad? Dicen que marchó en marcha. Algunos tuvieron miedo porque pensaban que Faraón ya estaba cerquita y pegaron la carrera. ¿Verdad? Se pegaron la carrera, pero bueno, todos pasaron. Y dicen que cuando pasó Faraón con su ejército, ¿qué pasó? Se cerraron las aguas, ¿verdad? Y ahí hubo una promesa también, dijo que esos que lo iban a perseguir más nunca lo verán, y más nunca lo vieron, más nunca se vio. Sí, hay una promesa ahí en la parte, dice, y estos enemigos que te acechan, más nunca los verán, más nunca se fueron. Amén. Y ese, no parar la marcha. No te detengas. Otra cosa es la disminución de los recursos. ¿Quién me tiene Jueces 7, del 5 al 7? Amén. Jueces 7, del 5 al 7. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Este es un episodio que, bueno, muchos conocemos, ¿verdad? Que fue cuando esta batalla que se libraba, ¿verdad? Dice que el ejército de Gedeón eran 32.000. Dice que había 22.000 por un lado, 10.000 por el otro lado. Pero Dios le dijo que con solo 300, que solamente esos 300 hombres que
que se acercaran al pozo, ¿verdad? Y bebieran. Con esos 300 hombres solamente iban a ganar. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque si el ejército iba, también iban a ganar, porque eran suficientes. Pero iba a suceder algo ahí. Iba a suceder un episodio que se iban a llevar la vanagloria a ellos. Y Dios dijo, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Y con solamente 300 hombres, esos 300 hombres que se inclinaron y bebieron agua, fue lo que Dios escogió. Le dijo a Gedeón que los escogiera. Y con esos 300, para que la gloria sea de Dios. Amén. Porque toda la gloria y la honra es para Él. Amén. A veces Dios nos va a apretar nuestro bolsillo. A veces Dios nos va a poner en situaciones que nos va a reducir. Pero Dios siempre nos va a dar la victoria. Amén. Dios va a disminuir, reducir los recursos. Pero Dios va a ser como hizo Jesucristo con los peces y los pececillos, los panecitos, los multiplicará. El Señor nos dará. El Señor nunca dejará, dice, a su justo mendigando pan, ¿verdad? Él siempre nos dará. Amén. Amén. Hay episodios a veces que nosotros nos vemos en la desesperación porque este sistema del mundo nos mete o nos lleva a meternos en deuda. ¿Cuántos de aquí hoy en día no tienen deuda? ¿Quién no tiene deuda? Que levante la mano. Los felicito a toditos, no tienen ninguna deuda. Yo levanto las dos manos. Yo levanto las manos, sí. Nos mete, el sistema de este mundo nos va metiendo en deuda y nos vamos endeudando y nos vamos endeudando y llega a situaciones que a veces tienes tanto compromiso con las deudas, que tienes tanto compromiso con las cosas del mundo que a veces ni te alcanza para ti. Entonces nosotros tenemos que depender de Dios, no depender de una agencia financiera, no depender del mundo, no depender del trabajo. Nosotros tenemos que darle las gracias a Dios y depender de Él. Si Dios, dice Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Dios nunca te dejará solo, nunca te quitará la porción de tu comida, nunca. Dios dice que Él nunca dejará a un justo desamparado ni a uno mendigando pan, a descendencia mendigando pan. Y así nosotros tenemos que confiar en Él. Él a veces nos va a reducir, porque a veces cuando tenemos, si Dios te da mucho, no, si no, cuando tú me des, yo voy a dar. Señor, si tú me das un trabajo donde yo gane 20.000 euros anuales, yo te voy a dar 3.000 euros de diezmo. Y después el Señor le da trabajo y más nunca lo ve en la iglesia. No, más nunca lo ve en la iglesia. Entonces no, a veces Dios no te da porque eso mismo, porque nosotros, Él a veces nos enseña y no a vivir en lo poco. Dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No? Hay muchos que quieren servirnos mucho, Señor, ponmelo mucho. Y después me ponen un poquito, no viven, no viven. Entonces hay que aprender, ¿entiendes? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir Gloria a Dios. con la porción. Y una de las porciones grandes que nos da el Señor es su palabra. Cuando nosotros nos damos esa porción, esa pequeña porción diaria que nos da, hay que aprender a hacer un devocional. Yo le decía a Marilyn, nosotros tenemos que aprender a hacer un devocional y a los jóvenes, a los chicos, para entusiasmarnos con la lectura. El pastor tiene algo que quiere hacer en la iglesia y es participar de la lectura a la iglesia. La iglesia le hace falta mucha lectura. Le hace falta mucha lectura. Amén. Y tenemos que involucrarnos en esa lectura. Hacer un devocional, tener un pequeño tiempo para dedicarse. Bueno, y para terminar, porque ya se me fue la hora, ya me están haciendo por allá, se me fue la hora, es estar quieto, ¿verdad? Estar quieto. A veces hay muchas cosas, y esto es una estrategia que yo le digo al Señor, a veces nos enluchamos con nosotras cosas y empezamos a hacer, empezamos a orar, empezamos a hacer ayuno, y a veces el Señor no quiere que hagas nada.
Vamos al mismo capítulo de Segunda de Crónica, el versículo 17. ¿Quién leyó Segunda de Crónica? Sí. Capítulo 17. Sí. En esta estamos así, en el mismo episodio donde hubo la batalla entre los de Moab y los moabitas y los Amón. El 17, vamos a leer el 17, para no leerlo nuevamente. El 17. La de no habrá para que pleites. Sí. ¿Qué dice? Ajá, capítulo 17, versículo. No, el Segunda de Crónica, capítulo 20, 17. Lo tengo yo. Sí. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jehová y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué le dijo el Señor ahí? Nada más que estén quietecitos, ustedes no hacen nada. Quietecito ahí, nada, solamente quietecito. Ustedes ni se muevan ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. Quietecito porque esto es mío, esto lo hago yo. Y a veces nosotros nos desesperamos y entramos en el desespero, entramos en la angustia y empezamos a hacer cosas y empezamos a buscar. Y entonces a veces Dios nos manda a decir que nos quedemos quietecitos, porque Él es el que está obrando y Él es el que está haciendo la obra. Y a veces nosotros entramos en el desespero. A veces nosotros también tenemos que aprender cuando Dios nos dice, quédate quieto. Amén. Y aquí también en esta batalla acontecieron dos cosas, ¿no? Ahí hay dos estrategias en esa batalla. Le digo, está quieto, y hay otro que le dijo. ¿Qué sucedió? Que lo dijimos, ¿verdad? Cantá y alabá, cantá y alabá. Hubo Gedeón agarró ahí, Josafat agarró y apartó a unos para que cantaran y alabaran mientras ellos se levantaban y iban a la guerra. Pero después, ¿qué le dijo el Señor? Está quieto, ustedes no van a hacer nada. Uno por allá adorando y alabando, y ustedes aquí quietecitos, que ellos mismos se van a matar entre ellos. Amén. Amén. Y el Señor tuvo la victoria, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tuvo la victoria. Amén. Sea el nombre de Dios glorificado, señores, hermanos míos. Hasta aquí el mensaje. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y realmente el Señor había puesto inquietud en este mensaje de hace muchos días atrás. Y el pastor